Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de junio del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía en el templo el Señor? Cuestionando en este caso a los escribas. ¿Cómo puede ser el Mesías hijo de David? Cuando el mismo David dice: dijo el Señor a mi Señor. El Mesías es Señor de David. ¿Por qué hijo de David? Claro, algunos dirán, sí, siguiendo la descendencia, de la cual, conforme a la promesa hecha y a las bendiciones del patriarca Jacob a sus 12 hijos en su lecho de enfermo, dijo respecto de Judá que a través de él efectivamente vendría la descendencia prometida, un rey eterno. Claro, de la casa de David, de la casa de Judá, era David. David también, fíjense qué curioso, ¿no? Nacido en Belén de Judá. Sí, y fue rey en Israel. Y un rey bueno, un rey que apelaba en oración siempre a Dios, un rey de fe. Pero no era el Mesías, David. David vendría y sabía que a través de la casa real de David, así se llamó al reino de David, vendría sí un descendiente que sería rey, pero rey eterno, no rey a la manera de David, que en definitiva fue un rey bueno, pero fue un rey temporal, ungido por Dios, sí, por supuesto, pero en el tiempo. El Rey Eterno va más allá del tiempo. El Mesías Salvador va más allá del tiempo. El Mesías Salvador es un Rey, pero eterno, para siempre. Y ese vendría, sí, de la tribu de Judá, donde efectivamente nuestro Señor Jesucristo era de la tribu de Judá. Y era israelita, por supuesto, según la carne, según el hombre, pero era Dios desde el principio. Estamos en prolegómenos ahora de la celebración, porque a través del Espíritu Santo que viene a nosotros, que nos conduce a la plenitud de la verdad, podemos empezar a entender el misterio del Dios uno y trino, la Santísima Trinidad. No estaba explicitado en el Antiguo Testamento. Por supuesto que ahora, desde la revelación plena y revelación de la verdad que nos suministra Dios en Cristo Jesús por su Espíritu que nos envía, podemos entender el misterio de la Trinidad. Lo vamos a ver en el Evangelio del próximo domingo, en la celebración del próximo domingo, hermanos. Pero bueno, la cuestión es que la gente, muchos, pero sobre todo los escribas, los doctos, aquellos que se decían conocedores, que se decían, con autoridad para ellos mismos explicar al pueblo la ley de Moisés, explicar al pueblo las Escrituras. Y parece que todos ellos, casi sin excepción, siempre hay alguna excepción a la regla, claro está, todos ellos cuestionaban a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hemos leído ya, leemos durante el curso del año, tantas situaciones en las cuales escribas, doctos, ancianos de la ley y del consejo, miembros de las sectas de los fariseos y saduceos, y obviamente los sumos sacerdotes,
calumniaban a Jesús, lo desacreditaban, querían hacerlo delante del pueblo, pero sobre todo viendo que el pueblo en general lo escuchaba a Jesús. Donde hablaba Jesús se congregaban multitudes, en cambio a ellos no lo seguía nadie directamente. Esto generaba la envidia, y de la envidia se pasa a la acción violenta y al deseo de eliminar a aquel que es competidor y que los supera delante de la opinión popular. Por eso a Jesús querían sorprenderlo siempre con preguntas capciosas, con preguntas tramposas. Vemos sistemáticamente, cada vez que se le acercan estos doctos y sabios de la ley, no es para hacerle una pregunta con afán de aprender del verdadero maestro, sino con afán de hacerle cometer un tropiezo, un error y después calumniarlo sobre la base de que era un impostor, de que era un blasfemo. ¿Cuántas veces lo titularon de esa manera y lo calumniaron? Finalmente, ¿qué buscaban? La muerte. Claro, sí, lo lograron, pero también en apariencia, como en apariencia era la sabiduría de ellos. Estaban frenados en la letra. ¿Quiere un equivalente en el acto concreto? Estaban frenados en la carne caída. Carne y sangre ya en muerte delante de Dios. Y bueno, lo que se dice para muerte es para muerte. Fíjense, la ley de Moisés era una ley justa, santa y buena, procedía de Dios. No lo era el hombre que la recibió y no la entendió. ¿Por qué? Porque se quedó en la letra, se quedó detenido, frenado en su corta y limitada sabiduría racional. Limitada en un tiempo que no lo trasciende y por lo tanto no ingresa en el mundo de la fe, en el mundo de la trascendencia absoluta que lleva al conocimiento pleno y veraz de lo que nos dice Dios por su palabra para la vida en nosotros, para que la entendamos en conformidad con el Espíritu. Pero no era eso lo que ocurría con los dirigentes y muchos de los miembros de este pueblo. Por eso cuando escuchaban hablar a Jesús, se daban cuenta que Jesús decía y hablaba con una autoridad diferente. Llegaba al corazón del escucha las palabras y la enseñanza de nuestro Señor. Y eso movía entonces a la envidia y finalmente a la persecución en contra del Salvador de todos. Jesús se daba cuenta de eso, sí, por supuesto. Por eso a cada pregunta contestaba él con la respuesta propia de la verdad, de la sabiduría de siempre. Y los dejaba perplejos. Y el público escuchaba esto. Y el público veía, la gente veía los milagros que producía el Señor. ¿Y ellos qué prodigios, qué milagros, qué signos daban? Ninguno. Simplemente en querer elevarse sobre el pueblo, al que también, no olvidemos de decirlo, consideraban directamente inferiores. Fíjese, la Galilea, que es de donde venía nuestro Señor Jesucristo y donde comenzó su ministerio y magisterio, era una zona de Israel desacreditada dentro de un juicio en el seno de lo social, de lo cultural, de todo aquello de lo cual se jactaban los que estaban en la Judea y en Jerusalén. ¿Cómo puede salir algo bueno de Nazaret, de la Galilea, decían? No de Nazaret, sino de la Galilea. Cuando se referían a Jesús, al cual en un punto de tiempo ya comenzaba a defender, tímidamente, pero a defender Nicodemo, por ejemplo, que era maestro de la ley. Bueno, finalmente, fíjense, la enseñanza de los escribas, doctores, fariseos, saduceos, maestros, rabinos, ¿en qué quedó? En un grupo limitado de personas que siguen estrictamente códigos que no tienen nada que ver con lo que la cantidad de habitantes que está en la Tierra, en el planeta y de todas las naciones, directamente ni se entera ni le interesa la enseñanza de estos falsos doctores y maestros. La enseñanza de Jesús quedó para siempre. En cualquier lugar de la Tierra, en este momento, después de 2000 años, se sigue citando
y analizando y estudiando la enseñanza del único maestro de la vida que ha venido sobre la tierra para quitar de nosotros, de todos aquellos que realmente se interesan verazmente y creen en lo que dice el Señor de la vida, realmente saben a qué apelar cuando se trata de un problema en el cual están envueltos la vida y la muerte. Respuestas de vida para el hombre que está en muerte. Eso es lo que nos da el único maestro de todos y para todos. Bueno, Jesús contestaba con sabiduría. ¿Qué les dijo a estos que decían que el hijo de David era el que finalmente haría la salvación? No era el hijo literal, ve todo a la letra, del rey David. El rey David fue una figura como rey temporal, una figura del rey eterno, justo, sabio y bueno, nuestro Señor Jesucristo. Hasta hoy, por los siglos de los siglos, es rey. Y el único rey. No hay dos reyes. No era David, claro. ¿Cómo pueden decir es hijo de David si el mismo David dice en sus salmos, en sus escritos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Veamos el argumento de Pedro el día de Pentecostés, cuando sale a proclamar la verdad del Evangelio, el quérigma de la salvación. La tumba de David está aquí entre nosotros. Él ha muerto, no ha resucitado. El verdadero rey, el que nosotros proclamamos, ha ascendido, está en la eternidad de la gloria y vendrá a nosotros revestido de poder y gloria a buscar a todos aquellos que lo oímos, le creemos y merecemos la salvación que hizo por todos. Señor de todos, eso es el Cristo de Dios. Señor y Rey. Sí, de la casa real de David según la carne, Dios eterno por los siglos de los siglos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues sí, Miguel, Dios eterno por los siglos de los siglos. Y a este Dios eterno por los siglos de los siglos, el que nos ama, el que nos da el gozo y la alegría, tenemos que conocerlo. Conocerlo a través de su palabra, profundizar en su palabra, en el obrar. ¿Cuántas veces hemos, como los fariseos, ¿no? Hablamos sin tener conocimiento de lo que es el Señor, de lo que ha hecho, de lo que hace en nosotros. Por eso es tan necesario que todos, y los que nos llamamos católicos con más, católicos cristianos, con más, se puede decir, con más obligación, si se puede decir así, profundicemos en la palabra de Dios. Muchos tenemos la Biblia, pero la tenemos ahí guardadita, empolvándose. Hay que sacarla, estudiar la palabra de Dios, conocerle. Como también muchas veces decías, no se puede amar lo que no se conoce. Efectivamente. Y no se puede conocer lo que no se vive. No se puede hablar del amor si no se ama, como Dios nos ama. Si verdaderamente amamos con el amor de Dios porque creemos en aquel que nos amó desde el principio. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor. Tu espíritu, Señor, que ilumina nuestro discernimiento y nos hace ver la verdad que tú, Hijo Santo, nos enseñó. Y nos pedimos en el nombre de Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén.